Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, con una energía increíble para acompañarnos en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, un tema que sinceramente ha tocado nuestras fibras más sensibles. Vamos a hablar de unas declaraciones que han causado revuelo, unas palabras que han traído un torbellino de emociones. Específicamente, vamos a abordar las sentidas palabras de Hande, palabras que al parecer han entristecido profundamente a Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La noticia es que las palabras de Hande Erçel han afectado mucho a Kerem Bürsin, y eso es lo que queremos desmenuzar hoy. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, de estar siempre al día con las noticias más relevantes y las discusiones más interesantes del mundo del espectáculo. Créanme, este canal es su punto de encuentro para todo lo que aman. Ahora, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué pudo haber dicho Hande para generar tal impacto en Kerem? La verdad es que las relaciones, sobre todo cuando son públicas y seguidas por millones de personas, son un terreno delicado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquiere una dimensión monumental. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión, de muchas partes del mundo. Su química en pantalla, su supuesto romance fuera de ella, todo ha sido objeto de un escrutinio constante. Y ahora nos encontramos ante esta situación, donde las palabras de Hande parecen haber calado hondo en Kerem. Vamos a intentar contextualizar un poco. Hande Erçel, una actriz de renombre internacional, conocida por su talento y su belleza, ha tenido momentos de mucha exposición mediática, como todos sabemos. Kerem Bürsin, igualmente, es un actor carismático y talentoso que ha conquistado corazones. Juntos protagonizaron Sen Kalkapm, una serie que los catapultó a la fama mundial y que consolidó su conexión, al menos a los ojos del público. Las especulaciones sobre su relación sentimental fueron un constante tema de conversación, y aunque nunca confirmaron ni negaron oficialmente de manera contundente, las imágenes, los gestos, las declaraciones sutiles, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, las relaciones, incluso las que parecen sólidas, pueden tener sus altibajos. Y en este caso particular, parece que han surgido comentarios o declaraciones de Hande que han impactado negativamente a Kerem. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido difundida por diversas fuentes, sugiere que Kerem se ha sentido entristecido por algo que Hande ha dicho. Esto es fascinante porque en general, el público los veía como una pareja muy unida, como dos personas que se apoyaban mutuamente. Entonces, ¿qué pudo haber sido tan grave? Podemos especular, por supuesto, pero es importante basarnos en lo que se ha filtrado y en el contexto general de su relación pública. A veces las palabras pueden ser malinterpretadas, o quizás se refieren a situaciones personales que nosotros, como público, desconocemos en su totalidad. Podrían ser comentarios sobre su trabajo, sobre su vida privada, o incluso sobre el futuro de su relación. Recordemos que las relaciones públicas están sometidas a una presión inmensa. Cada paso en falso, cada declaración ambigua, puede ser magnificada y generar todo tipo de teorías. Una de las cosas que más se comenta en este tipo de situaciones es la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Lo que nosotros vemos en las redes sociales, en las entrevistas, en las alfombras rojas, es una versión editada y curada de la vida de estas celebridades. La verdad es que detrás de las cámaras, también tienen sus propios desafíos, sus propias inseguridades, sus propias tristezas. Y es posible que las palabras de Hande hayan tocado una fibra sensible en Kerem, algo que tenga que ver con expectativas no cumplidas, con malentendidos, o incluso con decisiones difíciles que hayan tenido que tomar. Si pensamos en la naturaleza de las declaraciones, podría ser algo que trivializara su relación, o que diera a entender que Kerem no era tan importante para ella como él pensaba. O quizás, y esto es solo una hipótesis, podría ser algo relacionado con el futuro, con planes divergentes que hayan llevado a un momento de tristeza. Las palabras tienen el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir. Y cuando se trata de sentimientos, el impacto puede ser devastador. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son personas con emociones. Y el hecho de que Kerem se sienta entristecido por algo que dijo Hande nos recuerda esa humanidad que a veces olvidan.
Cuando seguimos de cerca la vida de las celebridades. No debemos olvidar que detrás de los likes, de los comentarios, de los titulares, hay seres humanos con sus propias complejidades. Las redes sociales, si bien nos acercan a ellos, también pueden ser un arma de doble filo. Un comentario inocente puede ser tergiversado, una frase sacada de contexto puede generar una crisis. Y en este caso parece que las palabras de Hande, por alguna razón, han resonado de una manera que ha afectado a Kerem. ¿Qué significa esto para su relación? Es difícil decirlo con certeza. Las relaciones son dinámicas y están en constante evolución. Si algo es cierto, es que la comunicación es clave. Y si ha habido un desencuentro, es probable que ambos estén lidiando con ello de la mejor manera posible. Quizás esta tristeza de Kerem sea un llamado de atención, una señal de que algo necesita ser abordado, o quizás sea simplemente una reacción emocional a algo que ha sido dicho. Es interesante pensar en cómo las dinámicas de poder, las expectativas externas y la presión mediática pueden afectar incluso a las relaciones más aparentemente sólidas. Si Kerem se ha sentido entristecido, esto puede indicar una vulnerabilidad en su parte, algo que Hande, quizás sin querer, ha expuesto. Y esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la consideración en nuestras propias interacciones. La noticia, de por sí, genera mucha especulación y debate entre los fans. Algunos estarán del lado de Kerem, sintiendo su tristeza, otros quizás defiendan a Hande, buscando entender su perspectiva. Y es que como fans nos involucramos emocionalmente con estas figuras, y sus vidas, sus alegrías y sus tristezas, se convierten en parte de nuestra propia experiencia. El hecho de que Kerem haya sido afectado de esta manera sugiere que las palabras de Hande debieron tener un peso significativo para él. No hablamos de una crítica trivial, sino de algo que ha logrado traspasar su coraza, algo que ha tocado su fibra emocional. Y eso, en el contexto de una relación que se percibía como fuerte, es digno de análisis. Podría ser que Hande haya dicho algo sobre el fin de su relación, o sobre la imposibilidad de un futuro juntos. Si ese fuera el caso, la tristeza de Kerem sería comprensible. Las rupturas, incluso cuando son consensuadas, suelen dejar un rastro de melancolía. O tal vez las palabras de Hande hayan estado relacionadas con el futuro de sus carreras. Quizás haya expresado un deseo de tomar caminos profesionales distintos, o haya puesto en duda la continuidad de proyectos que los unieran. En el mundo del espectáculo, las carreras pueden ser muy exigentes y a veces, las decisiones profesionales tienen un impacto directo en las relaciones personales. Otra posibilidad, que quizás sea la más delicada, es que las palabras de Hande hayan sido sobre la propia relación, sobre algún aspecto que no funcionaba para ella, o sobre alguna decepción que haya experimentado. Esto podría explicar por qué Kerem se ha sentido entristecido. Lo que queda claro es que la noticia ha generado una ola de interés y preocupación entre sus seguidores. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Y sobre todo, ¿cómo se recuperarán de esta situación? La verdad es que las relaciones, como un jardín, necesitan ser cuidadas, regadas y podadas constantemente. Y a veces, una mala palabra puede ser como una helada inesperada que daña las flores. Es posible que Kerem y Hande necesiten tiempo y espacio para procesar lo sucedido, para comunicarse abierta y honestamente, y para decidir cómo seguir adelante. Este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen más fuertes. Nos recuerdan que la comunicación, la empatía y la consideración son pilares fundamentales para cualquier vínculo, ya sea romántico, de amistad o profesional. En resumen, la noticia de que las palabras de Hande han entristecido a Kerem Bürsin nos abre una ventana a las complejidades de las relaciones públicas y a la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Nos muestra que a pesar de la fama y el éxito, estas figuras públicas también enfrentan desafíos emocionales, malentendidos y momentos de tristeza. Para concluir este vídeo, quería agradecerles enormemente por acompañarnos en esta discusión. Ha sido un tema que ha generado mucha reflexión, y espero que la información y el análisis que hemos compartido les hayan resultado interesantes. Agradezco de corazón su tiempo y su atención. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las palabras de Hande pudieron haber tenido una mala intención, o creen que fue un simple malentendido? ¿Cómo creen que Kerem y Hande deberían manejar esta situación? Me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones.
Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo, su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin y Ander Zel. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta familia que crece día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.